El vídeo de hoy creo que va a ser un vídeo muy pero que muy gráfico y un vídeo muy pero que muy bueno para todos nosotros, porque gracias a este vídeo creo yo vamos a poder ver realmente cómo fue cada escudería y en qué tipo de curva y en recta en el pasado circuito de Australia, ya sabéis, Albert Park, o sea, en el primer gran premio de la temporada. Eso sí, os tengo que advertir de una pequeña cosita, esto igual puede variar sustancialmente para este segundo gran premio de Bahrein, ¿vale? Porque no se parecen en nada, pero bueno, simplemente quizás gracias a estos gráficos nos vamos a poder hacer un poquito una idea bastante clara. En este vídeo vamos a explorar y vamos a decir un poquito cómo han ido en general todas las escuderías. Si queréis, yo personalmente me voy a parar un poquito más en las 4 o las 5 más importantes, ¿no? En la que todo el mundo seguramente que esté pensando. Así que venga, dicho esto, comenzamos, por ejemplo, con McLaren. Aquí lo estáis viendo de fondo, chavales, la foto del gráfico. Si queréis os lo explico brevemente, ¿vale? Abajo tenemos todo tipo de escuderías con su respectivo color y las propias barras significan la gráfica, ¿vale? Veis a la izquierda como pone 0, 0.2, 0.4, eso es, como vemos ahí en la flechita, respecto al Mercedes, ¿vale? Que fue y que ha sido de hecho el mejor o la mejor escudería en todas esas en todos esos cuatro ámbitos, mejor dicho, ¿vale? En curva lenta, curva media, curva rápida y rectas. En todas esas ha ganado Mercedes, con lo cual se está comparando estos gráficos con el gráfico de Mercedes, ¿vale? Se está comparando cómo más de lento han ido respecto al W10. Y como os comentaba, señores, lo que todos seguramente que hemos visto en el título o en la miniatura es que, fijaos, McLaren, que os he dicho que vamos a comenzar con ella, es la segunda escudería, bueno, mejor dicho, es la primera escudería más cercana a Mercedes, ojo a esto, en recta. Fijaos cómo está prácticamente a una décima de los chicos de Alemania, de los alemanes del W10. Está muy pero que muy cerca, y aquí ya de primera se puede ver claramente la filosofía que ha tratado McLaren para este año. Lo que quieren es hacer un coche con un poquito menos de carga, pero que en rectas vaya lo más fino posible. Y aquí en Albert Park se puede ver claramente cómo ha sido la escudería más rápida. Es que, por ejemplo, si lo comparamos con Red Bull o con Ferrari, Ferrari se quedó a 0.4 y Red Bull a casi medio segundo de Mercedes en recta. Pero es que después, insisto, vemos a McLaren que está a 0.1 y es una cosa bastante buena. Sí que es verdad que después, por ejemplo, nos vamos a lo peor, que son las curvas medias concretamente, y es casi la peor escudería, casi un segundo de diferencia solo por delante de Williams, que está, bueno, Williams está en otro mundo, 1.2 de Mercedes. Pero sí que es verdad que McLaren, viendo la curva media y la recta, se puede ver como el monoplaza de este año lo que quieren tratar es mejorar esa velocidad punta que, por ejemplo, en 2018 en Bahrein se dieron cuenta que la tenía muy mal y muy pobre. Al igual que os digo curva media, también os digo curva lenta, porque al igual que Williams es la segunda peor escudería, insisto, por delante de Williams, que Williams de verdad es horrible prácticamente en todos los ámbitos, excepto en recta, gracias a ese motor Mercedes, como es lógico, si os fijáis ahí en el apartado de rectas. Pero sí que es verdad que McLaren se puede ver, insisto, cómo va a por un coche rápido en rectas, porque en curva media y en curva lenta no es que sea muy bueno. Sí que es verdad que después en curva rápida, al ir bien en rectas, oye, pues es un poquito mejor que, por ejemplo, que Toro Rosso, que Williams, y ya está, ¿vale? Tampoco es mucho mejor. Así que yo creo que este análisis de McLaren está muy pero que muy bien. Decidme a vosotros qué es lo que opináis. Y ahora, si queréis, repasamos brevemente, pues ya sabéis, Ferrari, Red Bull, Renault, si queréis, algunas de otras. Venga, pasamos directamente con el SF90 de Sebastian Vettel y de Charles Leclerc y vemos lo que os he comentado al principio, ¿vale? Por ejemplo, en el ámbito de las rectas, comparándolo con Mercedes y con McLaren, por ejemplo, está muy pero que muy detrás ese monoplaza italiano del alemán, concretamente y exactamente, prácticamente a 0.4 del Mercedes. En recta parece ser que el Ferrari no es que sea, insisto, por lo menos en Australia. No quiero tampoco que extrapoléis estos datos a Bahrein. Estos datos son de Australia y a lo mejor pueden cambiar considerablemente, ¿vale? Simplemente para que tú y yo nos hagamos una idea de cómo pueden ir los monoplazas, o por lo menos de cómo fueron en Australia. Bien, continuamos. Como os comentaba, Ferrari en rectas no es que fuese muy bien en Albert Park. Veremos qué tal van en Bahrein, que por la general se les suele dar bastante bien ese circuito a los chicos de Italia, a los chicos italianos, con lo cual a lo mejor esa diferencia en rectas se puede ver reducida en Bahrein. Pero como os comentaba, esto es Australia, así que nos fijamos en eso. Curva rápida, vemos como Ferrari es, bueno, prácticamente
calcado al Mercedes, perdón, se me había ya olvidado, es calcado prácticamente al Mercedes. Se queda prácticamente, ¿qué te digo? A 0.010 milésimas a lo mejor. Está muy pero que muy cerca el Ferrari. Es muy pero que muy bueno en curva rápida, prácticamente igual que el Mercedes, pero todavía le queda un poquito por mejorar. Después en curva media, bueno, me sorprende, fijaos, ¿vale? Me sorprende que en curva media sea peor que casi, por así decirlo, su primo pequeño, que su primo pequeño, o su hermano pequeño, como queréis decirlo, es Haas, y es que Haas va mejor en curva media que su propia escudería Ferrari. Curioso cuanto menos ver cómo el pequeño supera al mayor, pero bueno, es un dato curioso. Es que realmente esta gráfica nos puede servir para mirar muchísimas cosas que son muy curiosas y que yo no sabía. Por ejemplo, como esto de que Ferrari en curva media vaya peor que Haas. Y en curva lenta, pues como vemos también Ferrari es el mejor o el segundo mejor después de Mercedes, cerquita de los alemanes, pero todavía le queda mejor a Ferrari, sobre todo curva media, que está muy pero que muy lejos de Mercedes, y esas rectas que les matan. Por supuesto que de Red Bull también se tiene que hablar porque ese motor Honda tiene mucho que decir todavía, ¿no? Y digo esto de que tiene mucho que decir todavía porque si nos fijamos, como estamos haciendo últimamente en este vídeo, en el primer apartado, el de las rectas, es el vehículo, bueno, es el monoplaza más lento o con mayor diferencia respecto al Mercedes. Fijaos cómo está rozando casi el 0.6 y ese motor Honda al parecer no es que vaya muy fino en rectas. Sí que es verdad que a lo mejor no todo es culpa. Bueno, es que de hecho no todo es culpa del motor Honda, porque seguramente que tanto Christian Horner como Helmut Marko, Adrian Newey y demás hayan diseñado o hayan preferido diseñar un monoplaza un poquito a lo mejor más agresivo en curvas o que se adhiera mucho mejor al circuito y bueno, pues no quitarle tanta aerodinámica para que vaya más recto, más rápido en las rectas. Sí que es verdad que es llamativo porque al fin y al cabo es llamativo pensar en ese motor Honda y ver como Red Bull es la escudería más lenta, porque si nos fijamos en Toro Rosso, que como Ferrari y Haas es su hermanito pequeño, por así decirlo, vemos como el Toro Rosso está a menos de 2 décimas respecto al Mercedes. También os digo que seguramente que Toro Rosso haya calcado o haya copiado un poquito la estrategia de McLaren, la estrategia de realizar un coche o configurar un coche un poquito mejor en cuanto a velocidad punta, ya que en esta Fórmula 1 actual hay muchos circuitos con mucha velocidad punta, y prescindir un poquito de la carga aerodinámica, por supuesto, para las curvas, que a lo mejor en algunos circuitos no es tan prescindible para ellos. Pero sí que es verdad que es curioso ver ese motor Honda con el Red Bull siendo el coche más lento en rectas, ojo, porque después nos vamos a todo tipo de curvas y vemos un monoplaza a un Red Bull más o menos similar, tremendamente equitativo, por así decirlo. Sí que es verdad que donde peor falla, podríamos decir, es en curva media, que ahí sí que es verdad que se va a casi medio segundo de diferencia con Mercedes, pero el resto, curva lenta está a 2 décimas y curva rápida está a menos de 2 décimas, con lo cual se puede ver cómo es un monoplaza que está mucho más enfocado, por ejemplo, respecto a McLaren en cuanto a curvas, en cuanto a trazar mejor las curvas medias, las curvas lentas y rápidas. Las medias hay un poquito cojo, sí que está el monoplaza, y que también prescinde un poquito de las rectas y que prefieren, pues eso, ir un poquito más rápido en curvas. Simplemente Red Bull, con que mejore un poquito esa velocidad punta, con que configure algo para que la velocidad punta se equilibre con las curvas medias, lentas y altas, puede tener un monoplaza que no esté muy cerca de Mercedes, o que por lo menos esté a 0.3, 0.4 si hacemos una media, ¿vale? Más o menos. Con lo cual, esos dos puntos, curva media y velocidad en rectas, es un punto que yo creo que Red Bull tiene que, bueno, pues atajar de inmediato si quiere más o menos luchar por lo menos para esta 2019, para esta temporada F1 2019. Así que nada, chavales, por aquí se va a quedar el vídeo. Yo creo que un vídeo bastante guapo, muy descriptivo, y simplemente, chavales, os agradecería que me dejases un increíble like, a ver hasta cuántos likes podemos llegar en este vídeo, a ver si podemos superar los 100 y pico likes, y por favor, y por supuesto, os pediría que os suscribieseis, que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Además, ya estamos a menos de 100 suscriptores de esos 6000, de esa gran cifra, con lo cual, chavales, a mí me agradecería muchísimo. Al igual que eso, también os pediría que, por supuesto, si podéis y si os podéis, seguirme en mis redes sociales, que también os lo seguiría y también me alegraría muchísimo, como os comento. Así que nada, chavales, muchas gracias por haberlo visto, espero que os haya encantado, os espero aquí abajo en los comentarios viendo vuestra opinión y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.